Ahí está la nueva lámina o la nueva diapositiva para hacer su participación para abrir este bloque. Es de la misma forma, el código es 7117161. Ahí mismo, www.menti.com. Anoten por favor su respuesta, tenemos 5 minutos.
Ok. Dice, debe ser dirigida hacia lo que más es conveniente para los departamentos de la empresa, ¿correcto? Y cómo puede mejorar cada uno de ellos en las estrategias que elijan. Con base en las estrategias formuladas, más no serán las mismas a implementar, todo con un objetivo en común con la organización. Bien. Como buen administrador, pienso que lleva de la mano ser un buen líder. Esto para que cada decisión que se tome se haga con precisión, pues implementar estrategias se lograrán muchos cambios. Debe de ser proactiva y completa, incluyendo y fomentando el trabajo en equipo. Bien. Tener claros los objetivos correspondientes al departamento o área y participar en el desarrollo de planes, programas, presupuestos para llevarlos a cabo. Debe ser una participación en donde se pueda ver el nivel de compromiso para poder ver esa mejora empresarial y que los objetivos de cada departamento se cumplan. Es importante ser un buen líder y saber organizar tiempo. Muy bien. Ok, ya tenemos ahí la participación. Todas son buenas. Implica liderazgo, como acabamos de ver. Implica comprometer al resto de la organización. Obviamente no perder de vista los objetivos y, y buscar ser eficiente, es decir, ocupar los recursos que nos dan o que tenemos para poderlo llevar a cabo. Muy bien. Bien. Nos falta ir tomando agilidad para que esto sea más rápido y poder no tardarnos tanto. Hay otras herramientas, por ejemplo, nos permite generar esta plataforma, esta aplicación nos permite generar opiniones y tomar estadísticas, lluvias de ideas. Es interesante que la conozcan para que podamos dinamizar un poquito más la participación y hacerlo un poquito más interactivo en función que nos haga pensar y nos haga reflexionar y nos dé un espacio en el que podamos nosotros expresar lo que vamos percibiendo e incluso dudas también en algún momento. Vamos a poder trabajar con eso, ¿vale? Bueno, entonces, estamos hablando de esta parte de las naturaleza y así revisábamos la comparación de lo que representa la implementación contra lo que representa la formulación de las estrategias contra la implementación, ¿no? Y cuáles son las diferencias principales. Los conceptos y herramientas para la formulación de estrategias para empresas pequeñas, grandes, con fines o sin fines de lucro, no difieren en gran medida. Es decir, sin importar el tamaño de la empresa, las herramientas y lo que implica la implementación de la formulación de las estrategias es prácticamente igual. Es decir, diseñar, como veíamos, de manera intelectual, lo que se va a requerir es muy importante. Es el mismo proceso que se debe llevar para una empresa grande como para una empresa pequeña. Entonces ahí sí no tenemos, no tenemos ningún problema. ¿Ok? Entonces, no obstante, la implementación sí varía sustancialmente entre los diferentes tipos y tamaños de las organizaciones. Obviamente, diseñar el plan, la estrategia, pues se requieren pocas personas y no hay tanto problema porque prácticamente son los directivos o lo que llamamos las cabezas de la organización o de la empresa
que no importa si son grandes o pequeñas, siempre va a ser, estamos hablando de un grupo más reducido, como ya lo analizamos anteriormente. Pero la implementación sí varía sustancialmente entre los diferentes tipos y tamaños de las organizaciones, es decir, no va a ser lo mismo una pequeña empresa, una micro, pequeña empresa, que un corporativo a nivel nacional o global, ¿no? Entonces, ahí sí hay diferencias. Por lo tanto, implementar estrategias requiere de acciones tales como alterar los territorios de ventas, ya sea ampliando, reduciendo, enfocando, etcétera. Agregar nuevos departamentos, es decir, como comentábamos la vez pasada, a veces, o no sé si fue con ustedes, porque les digo que doy el sabatino y en la misma materia, entonces me confundo un poco. Pero hablábamos de agregar a veces nuevos departamentos por las mismas objetivos que se incorporan a la estrategia, pues nosotros tenemos que pensar eso, ¿no? Si es necesario agregar departamentos, si es necesario cerrar instalaciones, si estamos en una estrategia de contracción, por ejemplo, si es contratar nuevos empleados, si estamos hablando de una estrategia de crecimiento, ¿sí? Cambiar las estrategias de fijación de puestos, de precios, perdón, si estamos hablando de una estrategia de liderazgo en costos, por ejemplo, desarrollar presupuestos financieros, desarrollar nuevas prestaciones para los empleados, todo esto conjunto con esta parte de los valores. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo de la empresa que basaba su éxito, su ventaja competitiva, precisamente en estas prestaciones que daba para sus empleados y que estaban manifestados desde los valores de la empresa? Bueno, pues eso es a lo que se refiere. Capacitar a nuevos empleados, transferir gerentes entre divisiones y mejorar el sistema de administración de información. O sea, todo esto es lo que implica eh, la implementación de las estrategias, ¿sí? Todas estas decisiones son las que nosotros como administradores debemos de poder estar seguros de que se deben de tomar y cómo se deben de tomar. ¿Ok? ¿Bajo qué argumentos, con qué bases? Las organizaciones de servicios gubernamentales o manufactureras van a requerir un tipo de actividad muy diferente. Cada una de ellas es distinta, ¿sí? Mientras que una empresa de servicios, pues fundamenta el corazón de su empresa en el personal, ¿sí? Una empresa gubernamental tiene un campo de acción muy limitado, con muchos controles. Y una empresa manufacturera fundamenta su implementación en cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con un montón de cosas. Infraestructura, equipo, maquinaria, equipo, materias primas, diferentes materiales, investigación, desarrollo de productos, o sea, cada una de ellas es muy compleja. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a la administración? Salvo en las organizaciones más pequeñas, la transición entre la formulación de la estrategia y la implementación de la estrategia exige que estos estrategas deleguen las responsabilidades a los gerentes divisionales y funcionales. Es esta parte de desglosar la estrategia corporativa o de negocios a las partes funcionales o divisionales o de diferentes plantas, dependiendo cómo sea la estructura de la organización. Entonces, uno de los principales asuntos que hay que definir es cómo se va a delegar las responsabilidades de llevar a cabo la estrategia entre estos gerentes de departamentos o de áreas funcionales o de plantas en un corporativo, si es el caso. De tal forma que es posible que surjan problemas en la implementación debido a esta delegación de responsabilidad, en especial si las decisiones
al formular la estrategia, sorprenden a los gerentes de niveles medios o básicos. Es decir, si ellos no están informados correctamente de cuál es la estrategia que se está implementando o que se va a implementar, si no tienen, perdón, la información completa, bueno, pues vamos a tener esta parte de la falta de conocimiento, de coordinación, ¿sí? Y obviamente a la hora de establecer o de delegar esas responsabilidades vamos a poder tener algunos problemas. Tanto gerentes como empleados se sienten más motivados por sus propios intereses que por los intereses de la organización. Normalmente eso sucede a menos que ambos coincidan, que tanto los intereses de la organización como los intereses de desarrollo profesional de cada uno de los empleados sea congruente. ¿Ok? Entonces, tenemos que vigilar dentro de esta perspectiva como administradores que las decisiones que se vayan tomando le permitan a los diferentes empleados de los diferentes niveles entender que si la estrategia se desarrolla como está planificada, que si los objetivos planteados se logran, también cada uno de los integrantes de la organización va a tener un beneficio. Y dependiendo la estrategia, repito, del tipo que elijamos, ¿no? Si es una estrategia de sobrevivencia, bueno, pues el beneficio para el empleado va a ser conservar su fuente de trabajo. Pero nosotros debemos hacer que él sea consciente de por qué necesito que se siga esforzando, que siga trabajando, ¿sí? Que se adapte a las decisiones que se tomen o a las acciones que debe de ejecutar. Esta es la principal razón de que los gerentes divisionales y funcionales deban involucrarse tanto como sea posible en las actividades de implementación de las estrategias, ¿sí? Que es precisamente esa, comunicar a los que van a llevar a cabo la actividad de la implementación o los cambios, que sean conscientes del impacto que tiene desde su posición, no importa desde el nivel más bajo, qué importancia tiene que ejecute lo que se le está indicando, de la forma en cómo se modifiquen los procedimientos, hasta ese punto estamos, y que ejecute correctamente los procedimientos por el impacto que va a tener para él, ¿sí? Y entonces, como nosotros, como administradores, nos implica involucrarnos lo más posible en esta parte de la implementación. No solamente delegar, no solamente aventar los planes y pues ver cómo le hace cada quien, ¿no? Sino estar cerca, involucrado en el día a día de la implementación de estas estrategias. De tal forma que entre las cuestiones administrativas centrales para la implementación de las estrategias, es decir, lo que nos corresponde participar, está establecer objetivos anuales, es decir, la planeación estratégica o la definición de la estrategia es a largo plazo, ¿sí? De mediano a largo plazo. La estrategia para toda la organización, para toda la empresa, el corporativo, ¿ok? Pero el hecho de desglosar esas estrategias en planes, pues me permite establecer que los planes son a mediano y corto plazo. Y de ahí los operativos, que son todos a corto plazo, ¿sí? Y cada uno de ellos debe de tener sus propios objetivos, es decir, se deben de ir alineando los objetivos de los diferentes, en los diferentes niveles de planeación, ¿sí? Se deben de ir alineando esos objetivos. Y entonces, a la hora de la implementación, estamos hablando de establecer objetivos anuales.
Diseñar políticas, es decir, cómo nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a manejar dentro del departamento para ir siguiendo todo el tiempo alineados, como mencionaban ustedes, alineados a la planeación estratégica corporativa. Asignar los recursos, hablamos aquí ya de presupuestos, no solamente recursos económicos, sino también todo lo necesario, si se va a requerir infraestructura, si se va a requerir capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar los presupuestos es ahí donde tengo la oportunidad de asignar los recursos necesarios. Si es necesario, como administradores de un departamento, modificar una estructura organizacional existente, ya sea, como platicaba, unificando funciones o actividades, o, si es necesario, creciendo la estructura organizacional o adaptándola o modificándola, ¿sí? Reestructura y reingeniería, es decir, todos los procesos que se realizan, tanto administrativos como operativos, revisarlos y, si es necesario, rediseñarlos para que sean más eficientes. Revisar los planes de incentivos y recompensas. Si esto aplica, como el caso que, repito, que analizamos, pues vamos a ver qué se desprende de los valores de la organización, ¿no? Qué se desprende de las políticas que se implementaron junto con el paquete de misión, visión, políticas, objetivos, valores, etcétera. Pues vamos a ir viendo, desde ahí estamos alineando, ¿sí? Para revisar los planes de incentivos y recompensas para que el personal se encuentre motivado para ejecutar los procesos que implican el cambio. Por lo tanto, también es parte de estas funciones administrativas, estas cuestiones administrativas centrales para la implementación de las estrategias, también está, pues, minimizar la resistencia al cambio. Vamos a buscar cómo le hacemos. Por convencimiento, por liderazgo, ¿sí? Alinear a los gerentes con la estrategia. Que todos los demás gerentes de las diversas áreas funcionales, pues también estén conscientes de su participación, ¿sí? Y de su aportación al logro de la estrategia corporativa. Y obviamente hacer que funcionen, como veíamos, con esta sinergia necesaria, esta coordinación necesaria. Adaptar a los procesos de producción y operaciones. Si hay que hacer cambios, hay que hacerlos. Esto de adaptar los procesos se va a dar en los procedimientos. Ahí es donde se va a detallar los cambios que sean necesarios. Desarrollar una función efectiva de recursos humanos. Aplicar reducciones de personal y permisos de ausencia sin pago si fuera necesario. Vincular el desempeño y el salario a las estrategias. Entonces, los cambios administrativos son más extensos cuando las estrategias a implementarse llevarán a la empresa hacia una nueva dirección. Es decir, estos son más intensivos, más, vamos a llamarle más agresivos, si lo podemos mencionar de esa forma, si la empresa está haciendo un cambio radical de cómo venía operando hacia una nueva dirección, hacia nuevos mercados, nuevos productos y todas esas combinaciones que también ya revisamos, ¿no? Si es necesario dar un giro importante hacia la estrategia que venía, de la estrategia que venía manejando una organización a una estrategia totalmente diferente, ¿sí? Entonces tenemos que ser todavía ser más enfáticos en estos puntos que implican el trabajo de la administración. Los directivos y empleados de toda la organización deben tener una participación directa y temprana en las decisiones relativas a la implementación de las estrategias.
Su función en la implementación debe basarse en su participación previa en las actividades de formulación de la estrategia. El compromiso personal y genuino de los estrategas con la implementación es una fuerza motivacional poderosa y necesaria tanto para gerentes como para empleados. Esto es parte de la cultura organizacional que necesitamos también definir como administradores. Los estrategas suelen estar demasiado ocupados con apoyar de manera activa los esfuerzos de implementación de las estrategias, pero su falta de interés puede ser nocivo para el éxito de la organización. A eso me refiero. Yo no te puedo decir, aquí está tu plan de trabajo, esto es lo que tienes que hacer y pues hazle como puedas. Y yo como estratega, como líder del departamento, de la planta, del área funcional, pues no puedo permitirme mostrar falta de interés al personal de lo que yo mismo les estoy dando como responsabilidad. Y eso, si yo no me intereso en ello, pues puede ser contraproducente. Es necesario que la razón de los objetivos y las estrategias sea claramente comunicada y bien entendida por la organización. Es por eso que dentro de las empresas que buscan alguna normativa como ISO 9000, por ejemplo, en ese tipo de organizaciones vemos pegado en todos lados, en todos los pasillos, en todas las instalaciones prácticamente, estos objetivos, esta parte fundamental, vemos pegado en la pared la misión, la visión, los objetivos, los valores, ¿sí? Con el objetivo precisamente de que todos los tengan en perspectiva, todos los tengan latentes todo el tiempo. Pero también es importante lo que también ya se mencionó, cómo se le va a dar esa información a todos los integrantes de la organización. Una vez de que ya están definidas misión, visión, políticas, objetivos, se establezca la estrategia corporativa, pues lo que sigue es darle a conocer. Capacitación, reuniones en equipos de trabajo, para que todos estén entendidos de qué es lo que se va a hacer y cuál va a ser nuestra participación como una área funcional, por ejemplo. Yo como área de producción, en el momento que yo recibo como gerente de producción la delegación de mis responsabilidades en la implementación de la nueva estrategia corporativa y lo que a mí me toca hacer, pues me toca ahora bajar esa información, compartirla con todos en este caso, si yo soy gerente, con todos mis supervisores, mis coordinadores, ¿sí? Para que ellos a su vez la transmitan a los operadores, a los trabajadores. De tal forma que sea posible que todos los miembros de la organización deben conocer los logros, los productos, los planes, las acciones y el desempeño, ¿sí? Que ellos deben de tener porque va a ser comparable a la de los competidores de la organización. Es decir, fundamentarlo en de que todos hagamos lo que tenemos que hacer, nos vaya a llevar a esa ventaja competitiva que es beneficiosa para todos en la organización. ¿Ok? Entonces, entender ese punto y comunicarlo a nuestros subordinados es fundamental. También deben de comprender las oportunidades y amenazas externas más importantes. Y se debe dar respuesta a las preguntas tanto de los gerentes como de los empleados, ¿sí? Es decir, debemos también informar que es necesario que, que exista el conocimiento de bajo qué condiciones están diseñados los objetivos para esta nueva estrategia. Y que si esas condiciones externas importantes llegaran a cambiar, pues obviamente vamos a tener que ajustar. Por el otro punto es el flujo de comunicación de los altos niveles hacia los niveles más básicos
es esencial para desarrollar el apoyo de estos niveles, ahora de los más básicos a los más altos. Es decir, la forma en que fluye la información que acabo de mencionar, de los directivos hacia los gerentes de departamento, hacia los supervisores, hacia los operativos, es fundamental para que entonces, mediante sus acciones, estos resultados también se vayan reflejados en sentido inverso. Algunas cuestiones administrativas centrales para la implementación de las estrategias, es decir, ¿qué es lo más importante? Creo que estos ya los revisamos. Ya estaban aquí, ya aparecían aquí. Políticas, asigna recursos. Ok. Estos ya los revisamos. Entonces, se están repitiendo. Ok. Entonces, los repasamos. ¿En qué se centra la actividad del administrador? Pues en establecer los objetivos anuales, como ya vimos, el diseño de políticas, la asignación de recursos, los cambios en la estructura organizacional, reestructurar o aplicar reingeniería a los procesos tanto administrativos como operativos que lo requieran y tomar la decisión de quiénes son los que van a requerir esa reestructuración o esa reingeniería. Revisar los planes de incentivos y recompensas para ver si todavía se ajustan a las condiciones nuevas de operación o requerimos modificarlos para motivar al personal. Minimizar la resistencia al cambio mediante la capacitación y la implementación de la cultura organizacional necesaria. Alinear a los gerentes con la estrategia, que todos estén conscientes de su participación y su aportación al logro de los objetivos estratégicos. Desarrollar la cultura que apoya la estrategia, esa cultura organizacional necesaria. Adaptar los procesos de producción o de operaciones a las nuevas condiciones. Desarrollar una función efectiva de recursos humanos, ver que el personal tenga las características necesarias para llevar a cabo las operaciones. De lo contrario, pues buscar la integración de factor humano que nos permita lograr mejor forma los objetivos, y este factor humano que tenga las cualidades y los conocimientos necesarios para apoyar en el desarrollo de los planes establecidos. Aplicar las reducciones de personal y permisos de ausencia sin paga si fuera necesario, cuando hay que reestructurar la organización, pues ni modos. Vincular el desempeño y el salario a las estrategias, es decir, de repente de establecer si el logro de los diferentes objetivos que se plantean, pues también se va a ver reflejado en mejoras salariales, ¿sí? Si el manifestar el desempeño, un incremento en el desempeño, también se va a ver reflejado en el salario para los que participan, pues también esa es una herramienta importante que debemos de considerar como administradores. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Los administradores de divisiones y áreas funcionales trabajan con sus colegas para desarrollar programas, presupuestos y procedimientos para implementar la estrategia. También trabajan para lograr sinergia entre las divisiones y áreas funcionales con el fin de establecer y mantener la competencia distintiva de una empresa. ¿Ok? Entonces, todo esto se reduce, o más bien a todo esto se reduce el trabajo de la administración en la implementación de las estrategias. Hemos hecho una revisión un poquito más detallada de cuáles son, de qué manera se puede dar nuestra participación como administradores, independientemente la posición que lleguemos a ocupar en la organización,
en cuanto a la implementación de las estrategias, ¿sí? Entonces, a eso se refiere todo lo que hemos estado analizando. Es decir, ver cuáles son los puntos finos de nosotros como estrategas, como administradores, en la ejecución de la estrategia en esta primera fase, ¿sí? Vemos también la importancia que tiene para nosotros como administradores el hecho de ser ese vínculo entre la parte directiva, la parte de alto nivel corporativa y la parte de la operación, la parte funcional y operativa de la organización. Y ya tenemos ahí una relación de aspectos que nosotros debemos de cubrir y de considerar a la hora de estar al frente de una organización. No necesariamente vamos a llegar a estamos en una organización en la cual nosotros vamos a ser los iniciadores de esta planeación estratégica. Muchas empresas ya están trabajando sobre su estrategia. Lo que podemos llegar a hacer es analizar si esas estrategias que están llevando a cabo son adecuadas, son congruentes con la situación que manifieste la organización, y entonces a partir de ahí empezar a generar esos cambios. Entonces, depende mucho de en qué posición nosotros nos encontremos. Si es una pequeña empresa, seguramente vamos a tener más poder de decisión y vamos a tener mejor, se va a poder recibir mejor nuestras ideas. Si llegamos a una empresa ya estructurada, pues las áreas funcionales establecidas y vamos a llegar a cumplir con una función, pues también es importante tener esta visión, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos para cerrar el bloque. Son 8:25, a las 8:30 nos volvemos a conectar para cerrar la clase. Nos vemos en 5 minutos.